y pauso la grabación Recording y stopped. la reanudo. Recording in progress. Bueno, pues para hoy tenemos el comienzo de un tema que a mí me apasiona. Todos mis temas me apasionan y eso contribuye a que haya entusiasmo y energía y que mi mejor esfuerzo siempre lo haga en las horas que terminan. Es como al revés, ¿no? Para la mayoría de ustedes las mejores horas son las del amanecer y para mí son estas. Cuando toco con ustedes, el privilegio lo tengo de poder transmitirles temas verdaderamente apasionantes. ¿Y a qué me refiero? A la postura existencial realista. Esta postura existencial se transmite por los padres, los abuelos y en general el árbol genealógico de generación en generación. Y hay familias que tradicionalmente han sido depresivas, paranoides, maníacas, realistas por tradición. Pero por desgracia el realismo es una postura existencial que se bate en retirada prácticamente en todas las sociedades del mundo. En algunas por un motivo, en otras por otros, pero en México el realismo se bate en retirada básicamente por tres motivos: por ignorancia, culpable e invencible; por fanatismo sobre la religión, porque acuérdense, he dicho, somos 92% de bautizados en el catolicismo y 4% los que vamos a misa los domingos. Y de ese 4%, un porcentaje verdaderamente ridículo sabe apologética, conoce la historia de la iglesia, puede defender la fe, tiene argumentos racionales, está bien formado, es capaz de dejar callado a un protestante o de incluso convencer a un ateo. Entonces, entre la ignorancia, la superstición y el fanatismo. Porque ¿qué se consulta más? A ver, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el programa televisivo con más rating cada 24 horas? Los horóscopos. ¿Sí? ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonor! Que la inmensa mayoría de los mexicanos crean que su destino está en la constelación de Géminis en conjunción con Alfa Centauro. Es patético. Ni siquiera saben que la estrella más cercana está a 4,000 años luz de distancia. Que yo sepa, ninguno de nosotros ha vivido ni vivirá 4,000 años. Como para que la luz que ahorita vemos, cuando salió de allá hace 4,000 años, nos afecte. O sea, cuando tú ves dos astros juntos, eso pasó hace miles de años. O pasó, en el caso de la luna, hace unos minutos. Pero ella no entra en los horóscopos, solo las constelaciones. Además son tan brutos, de veras, y perdón que lo diga así, que la gente sigue creyendo que hay 12 constelaciones. ¿Saben cuántas ahorita hay contadas? ¿Ya contadas? ¿Ya clasificadas? 8,000 millones de constelaciones, de galaxias. 8,000 millones. A una por habitante de la Tierra. O sea que en última instancia cada quien tendría su signo del zodiaco individual. Es verdaderamente asombroso el nivel en el cual el realismo se pierde en medio de estos tres factores: ignorancia, invencible, culpable,
superstición o malas prácticas religiosas y falta de una fe inteligente, culta y bien formada, y superstición. Bueno, el que un boxeador sea supersticioso, pues no asombra, ¿no? Ya vimos los rituales supersticiosos de los pugilistas que se acaban de pelear, creo que el sábado. Los porteros de fútbol ponen sus algodoncitos para que por ahí no pase el balón, aunque muchas veces pase por ahí. Estos tres factores van haciendo perder la postura realista, la visión realista. Pero fíjense qué curioso, la visión realista sobre la realidad. Vamos a hacer un breve recordatorio de en qué consiste la postura realista. La postura realista sincopada, sintetizada en unas cuantas palabras, se expresa así: yo estoy bien, tú estás bien, pero tanto tú como yo tenemos zonas oscuras, cometemos pecados, nos equivocamos, tenemos defectos de mayor o menor gravedad, y me asumo estando bien, pero con mis defectos. Te asumo porque estás bien y te acepto con tus defectos. Porque no ha nacido excepto María y desde luego nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Fuera de ellos dos no ha nacido un solo hombre incapaz de pecar. Todos los demás o fueron grandes pecadores, aunque después hayan sido grandes santos, y todos nosotros, y por nosotros me refiero a los que hemos sido, a los que somos y a los que vamos a ser, estamos caídos en pecado original. Y qué difícil es mantenernos en la gracia. Requiere mucho heroísmo, mucha dedicación, mucha tenacidad en la vida de las virtudes. Así que yo estoy bien, tú estás bien, básicamente estamos bien todos. Por lo tanto, de aquí se deriva la primera regla del amor. La primera regla del realista. En la postura realista, una persona realista nunca va a amar a la otra, a la persona que ama, por cómo es, sino porque es. No por su forma de ser, sino por ser. Ya he contado esta anécdota y vale la pena repetirla. Hace muchos años mi esposa me preguntaba con insistencia: ¿tú me amas, Juan Bosco? Sí, yo te amo, Patricia. Y me lo repitió varias veces, como Cristo a Pedro, ¿no? Y luego me dijo: ¿y por qué? ¿Por qué me amas? Y le dije: porque existes y te escogí por ser tú. Se quedó sorprendidísima. Todavía no tenía acceso a toda la información y toda la formación que ella adquiriría durante los siguientes 40 años, pero se quedó muy sorprendida. Te amo porque eres y te escogí para a ti por ser. Pero no me amas más o menos porque cómo cocino, si soy bonita, si me visto bien, si te trato bien. Ah, no, todo eso es maravilloso y lo admiro y lo valoro, pero ese no es el motivo para amarte. Ahí empieza la postura realista. Y esto aplica a todo prójimo con el cual nos topemos a lo largo de nuestra vida. Como tú estás bien y yo también te trato bien. Acepto que aunque tengamos diferencias, mereces un trato digno. Acepto que aunque tengamos polémicas enardecidas, nunca te voy a insultar.
A todos los que me han atacado brutalmente en estas últimas semanas, me han dicho de todo. Apóstata, traidor, maldito, hereje, apóstata sobre todo, apóstata de mi fe católica, me han dicho. Yo no les he contestado en el mismo tono, porque como persona realista entiendo que esas personas que me atacan están en postura paranoide. O sea, yo estoy bien y tú, Juan Bosco, estás mal. Pero sobre todo porque, a ver, entramos a la segunda regla del realismo. La segunda regla del realismo es que la realidad no está pintada de blanco y negro. La realidad tiene millones de tonos de distintos colores y si nos vamos solo al gris, las computadoras, solo las computadoras, por no decir las pinturas, ofrecen millones de variantes en tonos de gris. Una computadora chafita ofrece 256,000 tonos de gris entre el blanco y el negro. Una computadora de alta definición ofrece muchísimo más. Ofrece terabytes y hasta más. Entonces, el realista no toma en cuenta para hacer sus juicios un solo aspecto de la realidad, sino que considera que la realidad es compleja. La realidad es múltiple. Y todos los problemas son multicausados. No tienen nada más una variante. Un problema cualquiera puede tener miles de variantes. Miles de cosas que afectan el resultado de un problema, para bien o para mal. Entonces esas personas que juzgan la realidad tomando únicamente en cuenta el factor aborto, pues no son realistas. No son realistas porque están olvidando todos los demás aspectos de la realidad. De una manera bastante irresponsable. Y los que lo hacen de buena fe, bueno, pues son ingenuos. Los que lo hacen de mala fe, pues son paranoides. Una tercera regla es que el realista nunca pretende ganar una discusión aplastando a su adversario, sino que en todo caso, ambos, mi adversario y yo, al discutir, al discurrir, porque eso significa discutir, discurrir, habremos avanzado, él más que yo o yo más que él o ambos a la par, en la conquista de la verdad. Esto aplicado, por ejemplo, a la educación de los hijos. Es la regla básica. No hagas que hagan, haz que quieran. No les ganes con tu autoridad. Convéncelos por la buena. Y si no les convences, fíjales límites que no puedan brincar. Me platicaba hoy mi esposa de una amiga a la que ella quiere mucho, que tiene un hijo labregón de 26 años, que es drogadicto, es alcohólico, pero lo peor es que les roba dinero. Y ya estamos hablando de cientos de miles de pesos. ¿Y por qué los padres no han sido capaces de impedírselo? Porque están en postura depresiva. Porque sienten que no pueden con su hijo. Han abdicado de su autoridad. Han abdicado del uso legítimo de la autoridad, que sería capaz de ponerle límites para que este psicópata de 26 años, pues si se quiere ir a drogar, que lo haga con sus medios propios, pero en la calle y no en la casa, y no con dinero de los padres, sino con el dinero que él pueda conseguir. Y claro, lo peor que le puede pasar pues es que no consiga nada, ¿no?
En síntesis, ese es el realismo. Estas tres cosas fundamentales. Ahora bien, ¿cómo lo transmitimos? Vamos a imaginar diferentes escenarios. El primer escenario que quiero tocar en esta sesión es el escenario en el cual tenemos hijos, que de alguna manera están bajo nuestra influencia. Incluso aquellos que ya no viven con nosotros, ya sea porque cambiaron de domicilio siendo solteros, por alguna dificultad con los padres o porque quisieron irse, o bien casados, bien o mal casados, pero sobre todo porque todavía estén en las esferas de nuestro hogar. Y más que nada aplicable a los más pequeños. ¿Cómo se transmite la postura realista? Hay varios elementos que quiero transmitir al grupo para que ustedes los apliquen de manera prudente, de manera circunstancial, apropiada al caso que estén manejando. Y los que no tengan hijos, bueno, piensen en su marido, piensen en su esposa, o piensen en su familia en general, porque la postura existencial se transmite y se irradia a todas las personas del entorno. El realista va dejando una estela, diciéndolo en forma poética, va dejando una especie de estela de luz. Es poesía, pero sirve la analogía para compararla con lo que va dejando el depresivo, una estela de muerte, una estela gris, una estela sin color. O lo que va dejando a su entorno el paranoide. Soldaditos caídos en batalla. Porque él se encarga de darles el tiro y hasta el tiro de gracia. O la estela que va dejando el maníaco. Muertos y resucitados y vueltos a nacer y a resucitar. Y total, transmitiendo una inseguridad terrible, tenebrosa. Entonces el realista transmite una cosa fundamental: la brevedad de la existencia humana y la presencia de la muerte en nuestra vida. De tal forma que desde la más tierna edad, el niño sabe que aquí está de paso y que habrá rendición de cuentas. Un rasgo propio de la niñez es el falso sentimiento de inmortalidad. La inmensa mayoría de los niños y jóvenes, y cada vez más, piensan menos en la muerte, al grado de que piensan que los que se mueren son los demás, no uno. Entonces es muy importante que una de las primeras cosas que transmiten los papás realistas es, desde que el niño toma uso de razón, 6 años, 7 años, 8 años, ya un niño de 8 años que no tiene uso de razón, ya tiene un retraso importante. Y ya requeriría una atención especial. Pero estamos seguros de que a los 8 años, todo ente humano ya es capaz de discernir el bien del mal. Ya es capaz de contener los impulsos. No quiere decir que los contenga, quiere decir que ya tiene la capacidad de hacerlo si ha sido entrenado para ello, si ha sido educado para ello. Entonces tú eres un ser mortal. Tú eres un ser que le debes su vida a Dios, y cuando mueras no sabes si esta noche morirás. A ver, ustedes piensen en esa tragedia tan horrible que acaba de suceder en el templo de Santa Cruz, en la Ciudad Madero, Tamaulipas, donde había 100 personas
asistiendo a un bautismo dentro de una misa a las 3:15 de la tarde. Y el techo se desploma sobre todos ellos. Vean los videos. Están en YouTube. Desplome de la iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Está en YouTube. Ellos pensaban un segundo antes que iban a morir, o que docenas de ellos iban a ir a parar al hospital con heridas graves. Era imposible intuirlo. Qué lástima que la iglesia solamente el miércoles de ceniza nos diga, poniéndonos la ceniza en la frente, memento homine, quia pulvis eis et in pulvis reverteris, que en latín significa, recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Acabo de leer un libro atronadoramente importante que demuestra que la ciencia ya demostró que el ser humano fue creado con los elementos de la tierra. ¿Sí? De la tierra. De la tierrita con la que se hace lodo. De tal manera que cuando la Biblia dice, el Génesis dice, que Dios tomó barro de la tierra, es un hecho científico. Fuimos creados con polvo de la tierra. En la tierra, mientras más lodosa y negra es más rica en los elementos que a escala molecular van a estar en el cuerpo humano. Somos polvo. No polvo de estrellas, como dicen por ahí al Carl Sagan y otros locos anticristianos. No somos polvo de estrellas, somos polvo de nuestra tierra, de esta tierra. La conciencia de la mortalidad, la conciencia de la rendición de cuentas, es un elemento fundamental en la persona realista. Y es muy importante que se lo transmitamos a nuestros hijos, sobre todo a los más pequeños, con la condición de que tengan ya uso de razón. Para que la muerte, en lugar de meterles miedo, parálisis, pánico, terror, les siembre la esperanza. Porque a muchos habitantes de la tierra y a muchas personas que conocemos les va muy mal. En todos sentidos. En la salud, en la economía, en la inseguridad, en tragedias como esta que acabo de narrar. Piensen cómo se sienten los familiares de esos 165,000 muertos que lleva el Pejelopostli asesinados en los 5 años de su mandato por el crimen organizado. Estamos hablando de que de cada muerto hay 7 afectados, considerando un núcleo familiar típicamente nuestro, formado por papá, mamá y 4 o 5 hijos, pero además los primos, los hermanos, los tíos, los abuelos. Entonces tenemos una masa de población que si no tiene esperanza en la vida eterna, ¿cómo va a vivir? En la desesperanza, en la depresión, y esto lo va a llevar a la improductividad, lo va a llevar a la dependencia económica, lo va a llevar a lo que han llegado los 70% de chairos que gobiernan en este país, estirar la mano e irse a tirar a la milonga. En vez de buscar con ese poco dinero o mucho dinero, porque para muchos es todo, la gestación de recursos propios, cosa que este régimen jamás va a propiciar, porque como dijo el bulto de Palacio,
Nosotros amamos a los pobres y multiplicamos los pobres porque el día que dejan de ser pobres, dejan de votar por nosotros. Lo dijo él y lo dijo la senadora Yael Polevsky. Tal cual. Por eso no queremos que dejen de ser pobres, porque el día que dejen de serlo, dejarán de votar por nosotros. Y esos pobres que oyen esas cosas, siguen votando por ellos. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, porque la esperanza que tienen ellos, la única esperanza que tienen ellos en este planeta, es que llegue el día de la quincena y les den su dinerito en efectivo y sin ningún control, sin rendición de cuentas, sin controles administrativos serios. No tienen otra esperanza. O los aficionados, los fans al deporte, sobre todo al fútbol en este país, cuya única esperanza es que gane su equipo. Y cuando su equipo pierde, duran deprimidos todo el tiempo que tarda su equipo en volver a ganar. Porque no tienen otra esperanza más que la de que su equipo gane. Y estamos hablando entonces de una mayoría de pobladores de este país que no tienen la esperanza de la vida eterna. Porque ni en su parroquia les hablan de esto. En todos los años que tengo de ir a misa, desde los 6 años de edad hasta la fecha, si en algún sermón he escuchado a algún cura dar un excelente sermón sobre la muerte, solo lo escuché una sola vez de un sacerdote extraordinario orador de origen catalán llamado el padre José Pecharromán, que por cierto, por desgracia, ya murió. Como una sola vez un discurso formidable sobre la muerte y la esperanza que para nosotros es la muerte. Entonces, el realista tiene dos tipos de conciencia. Esto es lo más importante probablemente que les puedo transmitir. La conciencia de su muerte inminente y la conciencia de su eternidad permanente. Repito, el realista tiene permanentemente la conciencia de su muerte. Nunca pierde de vista que al ratito se puede morir. Y nunca pierde de vista que la muerte no es aniquilación, sino eternidad para siempre, consciente. Y si además le agregamos el factor que tenemos que incorporar, que es la resurrección de la carne, ¡qué esperanzador! Entonces, ¿cómo vive una persona realista que nunca pierde de vista estos dos factores? Pues alegre, dispuesto, obediente y complaciente ante la voluntad de Dios, y sobre todo preparado para morir. Como decían los viejos romanos cristianos, si vis vitam para mortem. Si quieres vivir, prepárate para morir. Qué aparente paradoja, ¿no? Si vis vitam para mortem. Si quieres vivir, prepárate para morir. Y lo perdimos de vista en las sociedades contemporáneas. ¡Qué horror! Entonces tenemos que transmitir a nuestros hijos en uso de razón que aquí estamos de paso, que somos seres mortales a la vez que inmortales. Físicamente mortales, espiritualmente inmortales, más la promesa de la resurrección. Para que vean la realidad desde otro ángulo. Para que nunca pierdan la esperanza.
como lo lograron los prisioneros católicos en los campos de concentración nazis, sobre los cuales un espectador asombrado, que fue Viktor Frankl, judío converso al cristianismo, escribe su famoso libro El hombre en búsqueda de significado. Él no entendía cómo los cristianos entraban a la cámara de gases alegres y cantando. Y como era un buen psiquiatra, se puso a investigar y concluyó que solo la esperanza cristiana puede encarar la muerte con alegría, o la muerte de un familiar amado con una sonrisa en el rostro y en el corazón, sobre todo si ese familiar que pasó a mejor vida dio testimonio de su bondad, de su benevolencia en esta vida, porque así sabemos que disfruta ya de la presencia de Dios por el resto de la eternidad. Esto es realismo. Claro, es fe, pero es una fe racional, es una fe inteligente, porque todo esto lo ha venido avalando la ciencia. Así como en este libro formidable de que somos polvo de la tierra, también hay otros libros, como el de Claude Tremont, que demuestra que somos seres inmortales, y lo demuestra la ciencia. No el credo no demuestra nada, el credo es nada más lo que creo. Pero la creencia tiene un sustrato científico tremendamente sólido. Y eso es lo que la inmensa mayoría de los habitantes de este país ignoran. Como hace rato, cuando había nada más 2 o 3, cuando alguna de ustedes me decía, no, es que ya le dije a mi hija que eso no nos gusta, que esa costumbre no va con nosotros. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la costumbre del Halloween no va con nosotros? Porque es un culto pagano a Lucifer. Porque es un sacrificio que inventaron los brujos druidas del norte de Europa, sobre todo de Irlanda y Alemania, para rendirle culto a Satanás y sacrificar niños pequeños en honor a Satanás. Y hay todavía sectas en los Estados Unidos y en otros países como Inglaterra y probablemente en la misma Alemania, que siguen celebrando esas atrocidades en la noche de las brujas. Entonces, ¿por qué no celebramos Halloween los católicos? Porque es una fiesta pagana en la que se exalta a Lucifer como el Señor de la creación, como el amo de la creación, a quien además hay que ofrendarle niños sacrificados, sacándoles el corazón como hacían los aztecas y comiéndoselo después. Ese es el verdadero sentido del Halloween. Tema que veremos a fondo y con toda calma por allá de las fechas apropiadas. Pero me anticipo en lo que estoy diciendo como opuesto totalmente a la postura realista. Esto así como que de entrada. En síntesis, soy consciente de mi mortalidad física. Puedo morir en este momento. No sé si hayan oído hablar de algo que les pega a los que se vacunaron. Ya tiene un nombre, muy chistoso, pero así le dicen, repentinitis. ¿De qué se murió? De repentinitis. O sea, iba en su bicicleta el campeón europeo de la Vuelta a Francia en su bici y ¡pum! Cayó muerto a los 26 años. Se había vacunado hace 3 meses. Futbolistas que están por meter un gol y ya no se levantan. Basquetbolistas.
levantadores de pesas. Todos los deportes han sido afectados por miles de muertos de repentinitis. Ellos no esperaban la muerte y no estaban preparados para la muerte. ¿Qué cuentas habrán rendido? Ay Dios, no lo sé, pero probablemente nada buenas, ¿no? Paso a una segunda manera de transmitir el realismo. La segunda manera de transmitir el realismo es enseñarles a los niños, o a los jóvenes, o a los adolescentes, o a los papás, o a los hermanos, o a quien tengamos enfrente, un principio fundamental de la postura realista, que probablemente es el más importante a escala epistemológica. La epistemología es la parte de la filosofía que se ocupa del conocimiento, de cómo conocemos, cómo podemos llegar a la verdad. ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Que los niños y todos quienes están a nuestra influencia o a nuestro alrededor aprendan a distinguir entre la realidad y la opinión, entre la verdad y la opinión, entre lo objetivo y lo subjetivo. Ejemplos de subjetividad. Esa señora no me gusta. Dios, dame un argumento racional, inteligente. Esa señora no me gusta. ¿Qué piensas con las tripas? ¿O piensas con el hígado? No, ese señor no me convence. ¿Y por qué? No, ese señor sí me convence. Fíjate, va a misa diario y reza el rosario en público. Y es un defensor de la vida. ¿Eso lo hace un buen gobernante? A ver, ¿qué estudió? Es un chavo que abandonó la prepa. ¿Qué sabe de economía? ¿Qué sabe de seguridad? ¿Qué sabe de relaciones internacionales? ¿Qué sabe de informática? ¿Qué sabe de derecho? ¿Qué sabe de poner una fábrica, una empresa y hacerla triunfar? No sabe nada. Entonces, eso es subjetividad. La objetividad analiza la realidad compleja, a la cual todos los días nos tenemos que enfrentar, aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta de su tremenda complejidad. Entonces, el realismo es, la verdad es objetiva, la verdad es única, la verdad es inmodificable. El ser que yo percibo permanece idéntico a sí mismo, sin importar cómo lo perciba yo. Les pongo un ejemplo que pasó hace unos meses aquí en la casa de ustedes. En el techo había una enorme araña, negra y patona. Y mi esposa estaba prácticamente paralizada viéndola. Y me gritó, Juan Bosco, y yo, sin qué pasó, y subí corriendo las escaleras, ¿no? Mira nada más, qué horror, ve por favor lo que está ahí, mátala. Y se fue de espaldas cuando yo agarré la araña con mis manos, la saqué y la expuse en el jardín para que se fuera. Era una araña inofensiva, pero yo sé de arañas. De hecho, yo tuve, en tiempos más jóvenes, tuve tiempo para coleccionar arañas y ponerlas a hacer su red. Y hacían unas redes preciosas, de un nivel de simetría verdaderamente hecho con matemáticas de alto nivel y de color dorado. Y mi diversión de joven era echarles moscas y hasta chapulines para que se las comieran.
Entonces yo aprendí a distinguir entre una araña peligrosa, como es una capulina, ¿sí?, y una araña epeira, que es totalmente inofensiva, por aterrador que se vea. Entonces, una cosa es el ser en sí y otra cosa es la percepción que yo tengo de él. ¿Y cuál es la operación más importante del realista? Adecuar la mente a lo que es el objeto conocido, sin dejarse llevar por impresiones subjetivas, sin dejarse guiar por aspectos de un solo punto de vista. No, es que es un buen católico. No, es que es abortista. No, es que es comunista. No, es que es un buen mexicano. A ver, espérame tantito. ¿Cómo es realmente la persona? Estúdiala, analízala, conoce su biografía, conoce cómo piensa hoy, no cómo fue nada más en su juventud, porque si a esas vamos, ¿cómo fue el santo rey David en su juventud? ¿Cómo fue el Salomón, el príncipe, el rey más mujeriego de toda la historia de Israel, pero el más sabio? ¿O cómo fue Sir Thomas More, el santo patrono de los gobernantes? No hay santo sin pasado, no hay. ¿Cómo fue San Pablo, asesino de cristianos, encarcelador y perseguidor de cristianos? Y por otra parte, también el que dice el dicho, el que de santo cae, hasta demonio no para. También tenemos a lo largo de la historia terribles gobernantes que han sido reyes muy poderosos como Fernando VII, rey de España, pero que hoy los grandes historiadores más serios del planeta lo consideran como una especie de Manuel Andrés López Obrador de su época, el destructor de España, durante los larguísimos años que fue rey. Habiendo sido un niño piadoso y un joven ejemplar, se volvió el rey más corrupto de toda la historia de España, Fernando VII. Allá por la época de Miguel Hidalgo y Costilla, que por cierto fue el rey al que él salió vitoreando en la noche del grito, ¡Viva Fernando VII! Entonces, la realidad es la que es, y no necesariamente la realidad es lo que yo percibo. La persona más objetiva y la persona más realista se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar. Somos seres equivocables. Somos seres perfectibles, nunca perfectos. Entonces, como lo digo en mi video corto que acabo de subir, déjense de estar esperando un candidato perfecto, un candidato sin defectos. No es posible. No existe ese candidato. Todos somos pecadores estándar. Claro, unos más estándar que otros, ¿no? Unos más pecadores que otros. Pero todos somos. Por eso rezamos el Padre Nuestro, caray. Por eso rezamos el Ave María. Siempre con alusión a lo pecadores que somos. Bien, esa es la segunda postura. La verdad es la que es, pero mi opinión puede no coincidir con ella. Entonces, hijo, te escucho. Te escucho. Explícame. Dame tus argumentos, incluso con un chiquillo de 5 años. Cuéntame qué pasó. Cuéntame qué piensas, qué sientes.
¿Cómo viste las cosas? ¿Qué opinas? Y escuchar al hermanito con el que se peleó. Y buscar si en mí está el reconocer que estoy cometiendo un error en su forma de educarlo. Bien, pues apenas empezamos a ver cómo transmitir la postura realista. Ya se me fue el tiempo de mi exposición, pero me interesa mucho entrar al tiempo en el cual ustedes pregunten, incorporen, aleguen, aporten, duden y se expresen, porque entre muchos podemos discurrir mejor en la conquista de la verdad. Así que hacemos una pausa